presento un poco el marco de este encuentro. Este encuentro está diseñado como un seminario que se ofrece en segundo del máster de arteterapia de la Universidad Complutense de Madrid y pues bueno, hoy tenemos la fortuna de tener a David Gamella González, que es doctor en Bellas Artes, musicoterapeuta, artista plástico y consultor de mindfulness. Es especialista en didáctica de la expresión artística en el Centro Universitario Cárdenas Cisneros de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha desarrollado diversos proyectos de musicoterapia en el ámbito social hospitalario y en la actualidad es CEO de la Fundación Musicoterapia y Salud y director del máster en musicoterapia de la UNIR, y forma parte del equipo docente de otro máster en musicoterapia avanzada y aplicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid dentro de la Facultad de Medicina, y coordina la parte de musicoterapia en UCI en el proyecto Take Music, musicoterapia hospitalaria del Hospital La Paz de Madrid, en la Fundación Musicoterapia y Salud. Pues bienvenido, David. Muchas gracias por aceptar la invitación para este seminario y bueno, pues cuando quieras tienes la palabra. Bien hallado y muy feliz de estar aquí. La pena es que no lo podamos compartir así en persona para tocar incluso y hacer un poco de música, pero bueno, nos vamos a derivar por el lado teórico y imaginativo. Yo creo que la presentación que he preparado es bastante visual para que esté un poco en la línea de sobre todo el espacio en el que os movéis los arteterapeutas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos podemos situar en este terreno, ¿no? de la confluencia entre las dos. Vamos a dejar fuera ahora mismo la dramaterapia, la danzaterapia, la sonoterapia y nos vamos a quedar solo con esos dos elementos, ¿no? El itinerario va a estar basado en sugerencias para el aprendizaje. La mayoría de las personas que estáis ahí, por un lado, os estáis formando en musicoterapia o en arteterapia y algunos ya sois profesionales de esto, ¿no? Con lo cual, a los que ya estáis trabajando os vendrá a lo mejor bien para recordar aprendizajes pasados, y a los que estáis en ello, pues probablemente espero que os dé alguna pincelada para poder profundizar e ir un poco más allá, ¿no? Como estamos con este símil de las líneas y tal, pues lo más rápido que me vino a la mente era el tema de los vagones, ¿no? Que parece que son vagones diferenciados y que andan lejos uno del otro, que van por líneas, por vías distintas, ¿no? Pero yo creo que realmente estamos así, que compartimos el destino y lo que hacemos es que usamos herramientas distintas. Nosotros estamos con lo aéreo, los musicoterapeutas, con el elemento se desarrolla en el aire y a través del cuerpo, el vuestro a través de la materialización, ¿no? Voy a seguir admitiendo gente que veo que por aquí se suma. Adelante, bienvenidos todos. Y entonces, aunque nuestras herramientas difieren, al final vamos hacia el mismo destino, o un destino muy, muy similar. Para contextualizaros un poco esto de un hecho palpable en el que la musicoterapia y la arteterapia han podido estar juntos, han podido unir sus fuerzas. Este es un proyecto que ya no está en funcionamiento. Se denominaba Voces de acogida. Lo podéis, si tecleáis por ahí por YouTube y tal, veréis vídeos y algunos trabajos de los que se hacían allí. Y en este proyecto, yo lo denominé en su momento Trirapia, se desarrolló en la ciudad de Madrid con niñas en riesgo de exclusión social, en un hogar de acogida, y todo arrancó porque un coro, a ver, ¿qué quiero pintar? Esto, un coro de gospel dijo, ¡guau! ¿Qué potencial tienen estas niñas? Y llamó a los musicoterapeutas y arrancamos una historia
mano a mano, ¿no? Todo el coro de gospel, con Rebecca Roth a la cabeza, Black Light, Gospel Choir. Y una vez que nos pusimos a trabajar, dije, a esto le falta una pata. Y hablamos con las personas que en ese momento llevaban el máster de arte terapia, en el que muchas de vosotras estáis estudiando, y enseguida empezaron a venir alumnas a hacer sus prácticas con nosotros y a desarrollar una parte del proyecto con unos objetivos a los que nosotros no podíamos dar respuesta, pero que eran esenciales para las niñas. Entonces, juntamos y estuvimos, el proyecto duró 3 años y medio, 2 años estuvimos trabajando con las 3 piezas, ¿no? Con la pieza profesional de los ensayos con un coro, las sesiones de musicoterapia y las sesiones de arteterapia. Y los resultados eran espectaculares. Ahora no me voy a perder por ahí a contar, pero bueno, esto es un ejemplo palpable de cómo la musicoterapia y la arteterapia estaban en el mismo vagón y trabajando en la misma línea. ¿Qué nos une? Y es un poco de lo que voy a hablar ahora. Es que las dos somos terapias creativas, expresivas, terapéuticas. Lo expresivo, lo expresivo. ¿Qué es esto de lo expresivo, ¿no? Etimológicamente, expresar es colocar la presión fuera. Cuando damos a las personas herramientas para que todo el mundo interior, problemático o no problemático, lo coloquen fuera, juegan con la representación. Jugar con la representación implica que lo veo fuera, y cuanto más lo tengo fuera, menos lo tengo dentro. O por lo menos la presión está repartida, ¿no? Con lo cual se produce un cierto alivio. He traído aquí unas palabras de Boris Cyrulnik, que supongo que os suena. Está extraído de una charla y fijaros lo que dice: el sufrimiento forma parte de la condición humana. Hasta aquí todo claro, ¿no? Estamos dolidos, tristes, sufrimos. Dice, pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, y aquí está la figura del arteterapeuta, del musicoterapeuta, si tenemos apoyo y tenemos posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Y esta es una de las claves que nos une, ¿no? Porque trabajamos con elementos tremendamente simbólicos que nos permiten evocar situaciones, espacios, vivencias, dolores, para poder recrearlos, y cuando los recreamos los podemos transformar, ¿no? Iremos apuntando alguna cosa. ¿Para quién es esto de las artes creativas? Pues aquí hago un listado bastante largo, ¿no? Para los recién llegados, para los experimentados, para los volteados, para los aislados, para los silenciados, para los ensombrecidos, para los desidentificados, para los sumergidos, para los enredados, porque existen otras posibilidades, tantas como imaginemos, sobre todo si en estas posibilidades contemplamos la parte creativa, contemplamos la posibilidad de abrir nuestro bote, quitar la tapadera a nuestro bote y permitir que entren y salga lo que en esencia somos. Porque esto es lo que nos iguala a todos los seres. Entonces, son dos herramientas terapéuticas tan sumamente potentes que, por la experiencia que tanto los musicoterapeutas que estáis en la sesión como los que aspiráis a serlo y los arteterapeutas que estáis en esa misma condición, este encuentro humano a través de lo creativo es absolutamente transformador. Sigo admitiendo por aquí a gente que se está conectando. Adelante y bienvenidos. Ya somos 36 personas, 37. Muchas gracias por estar ahí. Y esta es la gran maravilla, la gran maravilla que supone trabajar con las herramientas creativas. Un respiro visual. Cuando estamos trabajando con arteterapia y con musicoterapia, lo que estamos poniendo simbólicamente
por delante de las personas son asideros, lugares en los que se puedan agarrar para seguir adelante en el camino. Y aquí es igual, se nos pone por delante un mundo de posibilidades tan sumamente grande y tan sumamente fuera de todo lo normativo y de todo lo preestablecido, que nos permite hacer trajes a medida para cada persona, pudiendo detallar y ofrecer de forma absolutamente personalizada qué es aquello que cubre las necesidades específicas de cada persona y en cada momento que estamos trabajando con ellos, ¿no? Esto es, pocos procesos terapéuticos pueden ofrecer una cosa así. Creo que hay una persona más por aquí. No. Vale. Algunas ideas. Del artista Louis Bourgeois, refiriéndome a una de sus obras más emblemáticas, habla del do, undo, redo. Esta posibilidad que precisamente las artes nos permiten hacer, deshacer y rehacer. Y esto no deja de ser el... Bienvenida una persona más. Esto no deja de ser el leitmotiv de nuestro trabajo terapéutico. He elegido esta figura de la noria para significar lo siguiente. Nuestra manera de trabajar no es como la que se puede llevar a cabo en la terapia ocupacional. Por tanto, nuestro trabajo, aunque estemos trabajando con las artes, no es un trabajo recreativo, sino que más bien es un trabajo creativo. Y un trabajo Perdón, creativo... David. Sí, perdón. Perdón, ¿estás proyectando alguna imagen? Estoy con una presentación. No sé si la puedes ver. Si todos No, estáis viendo esta presentación. yo no la puedo ver. Disculpa que te interrumpa. Mm, Sí, yo sí la puedo ver. Como va a estar grabada, luego sí eso podrás verlo, ¿vale? Gracias. Gracias. Entonces, decía que no es un trabajo orientado a la recreación, a recrearnos, aunque haya una recreación, ¿vale? No es recreativo. Por eso he plantado encima de la noria, que da vueltas sin cesar y nos divierte, el timón. El timón indica direcciones, ¿no? Y es una de las características que un arteterapeuta, un musicoterapeuta tiene que tener con el trabajo. Tiene que saber cuál es el rumbo que quiere tomar, a dónde quiere girar este timón para conseguir un objetivo terapéutico, porque de eso es de lo que se trata, de ir alcanzando objetivos terapéuticos que aporten un beneficio, un cambio, una transformación en la persona. Esto de los timones siempre me ha sugerido a la situación esta cuando se abre una caja fuerte, ¿no? Que son 3 a la izquierda, 4 a la derecha, y es un poco como tener la clave, ¿no? De cuántas veces tengo que girar el timón, si se tiene que notar que yo llevo mucho el timón, si le paso el timón a la persona con la que estoy trabajando. Es una idea simbólica que me interesa siempre mucho, ¿no? Lo creativo. A lo que me refería antes. No es hacer por hacer, no es hacer para que se evadan, no es hacer música para que pierdan el contacto con la realidad, sino todo lo contrario, que estén absolutamente conectados y vinculados a este faro o a estos faros que en nuestro caso son los objetivos terapéuticos. Tenemos que tener muy clara la dirección en la que estamos trabajando, qué queremos conseguir para después poder evaluar si lo hemos logrado o no, si la persona está haciendo los pasos que hemos prescrito y que debe hacer o no, ¿vale? Hasta aquí un epíteto. He estado hablando de la Blancanieve, pues todo muy, muy bonito y todo muy obvio, ¿no? Vamos a tratar de ir un poco más. El tren ya está en marcha, ya están alineados los vagones, tanto los naranjas como los azules. Vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Qué base comparten tanto la musicoterapia como la arteterapia o el arteterapia? Ahí dudo mucho de cómo se deben denominar.
Lo de la derecha es un trabajo de mis alumnas de Alcalá, que no están ahí para hacer arteterapia, pero bueno, como me manejo en estos ámbitos, pues al final todo el trabajo que hago con ellas y con ellos, aunque básicamente suelen ser chicas las que se forman en educación infantil y en educación primaria, educación social, yo aprovecho y las hago hacer trabajos arteterapéuticos porque así reflexionan sobre sus propias vidas, ¿no? Sobre su identidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dije, me interesa ver también ahí parte de su trabajo, ¿no? Ambas compartimos el contacto entre las personas y esta es la clave más esencial, el contacto entre las personas. La clave para entrar en contacto con una persona es la comunicación. Esa es, sigo admitiendo personas que van entrando por aquí, esta es la clave, el cómo nos ponemos en comunicación con esa otra persona que es ajena a mí, que es ajena a mi realidad. Y las claves, por un lado, son lo que Donna Haraway define como conocimientos situados, es decir, yo tengo que tener muy claro dónde estoy ubicado y tener muy claro dónde está ubicada la otra persona para poder establecer ese contacto. Y por otro lado, que toda mi comunicación con esa persona tiene que ser significativa, es decir, tiene que tener sentido, tanto para el otro lado como para mí. Si no, por más que yo toque mucho, por más que yo proponga unas actividades en el que el color no servirá de nada porque estaré aludiendo a una realidad que no significa nada, ¿no? Con lo cual es muy importante tener claro qué estamos compartiendo, ¿no? Entre los dos campos. Nosotros como terapeutas, con todas nuestras verdades, todas nuestras creencias, nuestras normas, nuestros principios, nuestras leyes, conocimientos, jugadas y demás, tenemos que entrar en contacto con ese planeta indefinido, inexplorado, lejano en algunos, por lo menos al principio, que es la otra persona, ¿no? Y tenemos que establecer ese espacio común, ese espacio que es el terapéutico, para precisamente establecer esa comunicación. Y entonces llegar a formar un solo mundo, ¿no? Despojado de todas mis ideas, mis prejuicios, en el que obviamente como terapeutas tenemos que desarrollar el elemento de la acogida, y acoger implica juicio fuera y estar abierto a lo que venga, para precisamente ponernos al servicio de esta persona. Y cuando esto lo consigamos, lograremos que el otro confíe en nosotros y diga, vale, te cojo de la mano y voy a donde tú me lleves. Nos convertimos en personas confiables. Es algo que nos tenemos que ganar, ¿no? Y tenemos que favorecer que ellos estén abiertos a lo que nosotros les proponemos. Implica un nivel de comprensión tan sumamente grande de todo lo que aquí sucede, lo que me pasa a mí, lo que le pasa al otro, lo que me pasa a mí cuando éste se manifiesta y cómo yo devuelvo a este espacio que está aquí con lo cual es de una complejidad cognitiva increíble. Una de las experiencias que desde el mundo de la musicoterapia, que es en el que estoy trabajando, más repiten los alumnos, ¿no? Cuando empiezan sus prácticas, es que todo sucede muy deprisa al inicio y que no les da tiempo a darse cuenta de que la gente ha tocado o ha dejado de tocar o ha mirado, porque hay que estar procesando una cantidad de datos tremendamente grande, ¿no? Y cuando generamos ese espacio, esta es la frase que está abajo es de Héctor Fiorini y es relativa a esto de conjugar los distintos modos del ser, los míos y los del otro, ¿no? Y cómo le ayudo a que conjugue esto que a veces no pueden o no saben o tienen dificultades para ello, ¿no? Y en esta idea de Fiorini dice que conjugar esto de los modos de ser vincula lo que se desea ser, a ver qué pinto, lo que se desea ser, lo que se debe ser, lo que se es en realidad y lo que puede ser, ¿no? ¡Fua! Objetivo terapéutico allí al fondo,
al futuro, a dónde podemos llegar, ¿no?, con todo esto y cómo lo articulamos para que tenga sentido. Damos otro pequeño giro, ¿no? Profundizamos un poco más. Si estamos hablando de comunicación, pues tenemos que ver qué es esto de los códigos con los que nos manejamos, ¿no? El código más importante es este que estáis recibiendo ahora por el oído, ¿no?, el de la palabra. Pero al mismo tiempo estáis recibiendo un código visual que está diciendo tantas cosas o más de las que yo estoy diciendo con mi boca, ¿no? Por lo tanto, somos palabra, eso articula nuestros logos, pero no solo somos palabra, ¿no? Sonamos, sentimos, imaginamos, trascendemos, gestualizamos, evocamos, intuimos, un largo etcétera. Las personas tenemos memorias sonoras, que son tremendamente importantes, visuales, que también son tremendamente importantes, memorias táctiles, memorias episódicas familiares, memorias gestuales, una biografía. Estos son los elementos troncales con los que trabajamos, la materia prima con la que trabajamos en musicoterapia y en arteterapia, ¿no? Y dentro de esa, pues una que es muy destacable es lo que sentimos, ¿no? Voy a incidir un poco en esto del sentir, ¿no? Podemos quedarnos en que la emoción es la conciencia, por lo tanto me doy cuenta, córtex prefrontal, de los cambios corporales. En el cuerpo es donde se manifiestan las emociones, activados por un estímulo, ¿vale? Como principio para seguir adelante. Cuando hablamos de emociones, hablamos de la sensación, es decir, de algo que se siente. Cuando veáis cositas de estas en rosa, son ideas que tienen que ver con neurociencia cognitiva, ¿no? Que dentro de las habilidades terapéuticas que debe adquirir o de las áreas de conocimiento de un arteterapeuta y de un musicoterapeuta, esta es un área fundamental. Hay que saber cómo funciona todo esto y qué relación bioquímica y fisiológica tiene con el organismo y con todo lo que rodea para poder entender muchos de los procesos que inducimos, ¿no? Entonces, bueno, hay de lo que se siente, y digo, corteza cingulada posterior que integra la emoción y el cuerpo, para que busquéis, ¿vale? Y la idea del marcador somático de Antonio Damasio, para que busquéis, ¿no? La ciencia, la neurociencia cognitiva ya sabe que no, si no hay emociones, que quiero pintar, si no hay emociones, no hay decisiones racionales. Esto que parece que en el terreno de la educación todavía no se han enterado. Y entonces nos piden que tenemos que ser personas muy racionales y, sin embargo, echan fuera de la educación a las artes, ¿no? Echan fuera a la música, a la danza, al teatro, a la plástica, porque esto es para distraerse y perder el tiempo, y lo importante son las materias racionales, ¿no?, que luego no nos valen cuando viene un coronavirus y la gente tiene problemas para gestionar sus emociones, por ejemplo, su aislamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me derivo por ahí, que tenemos que estar en lo que tenemos que estar, ¿vale? Sensación se siente, pensamiento se piensa, es decir, hay un proceso cognitivo y me doy cuenta. Hasta que no lo he traído aquí, al córtex prefrontal, el sentimiento no existe, solamente existe la sensación que nace en el cuerpo, ¿vale? Esa es la idea, la repito así un poco para que no se vaya. Si nos vamos a esto de lo que se siente y lo que se piensa, fijaros el porcentaje de actividad que se produce ahí. El córtex prefrontal, que es esta parte que tenemos aquí, yo lo tengo muy bien definido, aquí desde donde me empieza la frente hasta... Córtex prefrontal es aquello que nos hacemos conscientes, que sabemos que estamos pensando, ¿no? Está en torno al 2, 3, 5%, 7% en algunos casos del nivel de conciencia en las personas. El resto de actividad es actividad absolutamente inconsciente, que no tenemos acceso a ella. No tenemos acceso a ella si tratamos de acceder a ella a través de la vía del pensamiento y de la conciencia. Pero sí tenemos acceso a ella por la vía indirecta que herramientas como las artes plásticas y la música nos ponen la autopista por delante, ¿no?
palabras que debían estar en rosa, pero se han quedado en blanco para que se vieran bien: tronco encefálico, cerebro reptiliano, cerebro límbico, ¿vale? Como áreas que tienen que ver con esto de la actividad Pensaba que había alguien más esperando. Del sentir, ¿vale? Cuando ponemos en sintonía todas estas piezas, el puzzle empieza a encajar. La clave de todo está en el cuerpo. Lo más importante de todo es el cuerpo. Por ahí vuelvo a marcar la idea del marcador somático de Damasio. El marcador dice que es algo que hay en el cuerpo que decide si sí o no tal cosa. Los neurólogos saben ya que nuestras decisiones están tomadas 8 segundos antes de que tengamos claro que hemos decidido tal o cual cosa. Cuando digo quiero beber agua porque tengo sed, mi cerebro ya lo sabía 8 segundos antes de que yo me diera cuenta de que tengo que beber. Con lo cual, imaginaros, ¿no? A nivel de las decisiones que tomamos. Ideas de esto de el contacto con nuestro cuerpo y cómo recibimos información de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que se conoce como interocepción. La ínsula, que procesa el yo a través del cuerpo y mapea toda la información interna. Es un área que está colocada más o menos por esta zona en el cerebro. El claustrum, que es el que nos permite integrar todo, ¿no? Sabemos, los que trabajamos con musicoterapia, que el órgano principal musical del ser humano es el corazón. Algo que antes de nacer ya nos está pautando aprendizajes futuros que van a tener que ver con el andar y con el hablar, y por supuesto con todo lo rítmico, ¿no? Con el bailar y todo lo que se deriva de ahí, ¿vale? Admito por aquí a más gente que va entrando. Bienvenidos, bienvenidas. Y la neurociencia ha descubierto en los últimos años que aquí hay neuronas que están funcionando, que envían a neuronas que hay aquí y que envían a las neuronas que hay aquí. Y son vías aferentes, es decir, que la comunicación es hacia arriba. Con lo cual, esto capta, y además de captar, organiza todo esto, más todo lo que llega de por aquí. Con lo cual, fijaros, la clave es esto, ¿no? Y trabajamos, en arteterapia y musicoterapia, trabajamos de forma holística, con toda la persona, con toda la dimensión, con sus sueños, con sus miedos, con lo que puede verbalizar, con lo que no puede verbalizar. Voy dando acceso por aquí a más personas. Admitir, adelante, bienvenidas. Y entonces las piezas se encajan, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo comunica más que la palabra. Somos el mensaje. El mensaje somos. El mensajero es el mensaje. Insistiré un poco más adelante en esta idea. Por tanto, la clave es que nuestro cerebro es un órgano absolutamente extendido. No está aquí, no es emplean una palabra, cerebrocentristas. Era la ciencia neurológica ya cada vez es menos cerebrocentrista porque entiende que todo está integrado, ¿no? Elementos claves en esto de la percepción, ¿no? Y que tienen que ver mucho con el trabajo artístico y con el trabajo musical, ¿no? El tronco del encéfalo, el tálamo, hipocampos, el hipotálamo, la amígdala. Anda que no está ahora mismo tomando el control de todas las situaciones la amígdala. Y esto del secuestro amigdalino que a lo mejor habéis oído alguna vez. El trabajo de los musicoterapeutas y los arteterapeutas después de esta, bueno, ya hay algunas personas que están haciendo sesiones con arteterapia y musicoterapia de forma online, ¿no? Por esto del confinamiento. Admito por aquí a más gente, bienvenida. Uno de nuestros objetivos terapéuticos básicos cuando el confinamiento pase es trabajar toda la sensación de ansiedad y de miedo que está quedando grabada a fuego en la amígdala, ¿no? Todo el estrés postraumático. Clic, clic, clic. Ella es la responsable de decir, no bajéis la alarma, que esto es... Y va a estar así, ¿no?
Cuando sucede esto, el acceso, como anécdota, el acceso a las funciones superiores, a lo que es el córtex prefrontal, se ven seriamente afectadas. Es decir, no podemos razonar con mucha claridad si nuestra amígdala ha secuestrado nuestras funciones, ¿vale? Con lo cual, tomar decisiones claras, por ejemplo, para todos los que están gestionando las crisis estas en cualquier lugar del mundo, es algo bastante complicado. El poder tomar una decisión racional y ajustada, porque por más que los datos digan, todos están expuestos a un nivel de estrés increíble, ¿no? Si lo estamos las personas que estamos confinadas en casa, ¿no? Pues imaginaros este tipo de personas, ¿no? Y los sanitarios ni os cuento, ¿no? Con lo cual hay trabajo más que notorio de aquí en adelante. Otra cosa es que nos quieran dejar, ¿no? Los musicoterapeutas, antes decía Marta que estamos ahí en el Hospital de la Paz, algunos de los que están por aquí presentes en la sala forman parte del equipo de musicoterapeutas de Take Music en la UCI del Hospital de la Paz. El día 4 de marzo ya nos dijeron que no se podía seguir en el hospital, ¿no? Y desde entonces estamos fuera, cuando precisamente más falta hacemos. Entonces es como una paradoja, pero bueno, luego si eso podemos hablar un poco de este tema, ¿no? Entonces llegamos al tema de nuestro código y nuestro lenguaje, la música y las artes. Está muy simplificado esto, pero bueno, simbólicamente nos puede remitir al mundo de lo plástico y al mundo de lo musical, ¿no? El código que manejamos es este, ¿no? Los arteterapeutas trabajáis con la materia, trabajáis con obras mayoritariamente que quedan plasmadas, que quedan representadas, con la representación. Los musicoterapeutas trabajamos con lo aéreo, grabamos nuestras sesiones en audio o en vídeo, pero eso, lo nuestro se queda ahí suspendido en el aire, ¿no? Todos, tanto vosotros como nosotros, arteterapeutas y musicoterapeutas, trabajamos con estos elementos, ¿no? Con el cuerpo. Si no hay cuerpo es muy difícil hacer artes terapéuticas, con el objeto, ya sea físico, ya sea sonoro, con el símbolo. Estamos constantemente haciendo que algo suene a, algo que nos recuerde a, que nos evoque a, con contextos. Estamos constantemente llevando a la persona a un contexto concreto para, a partir de ahí, producir significados y resignificados. Y ver qué otras posibilidades hay, ¿no? De la creencia que está establecida en el minuto 1, ¿no? Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo estoy deprimido, es que no tengo la capacidad de... El trabajo de los arteterapeutas, de las artes creativas, nos llevan a abrir las posibilidades, a abrir el campo de posibilidades. Y en eso el arteterapeuta, el musicoterapeuta, tiene que ser un experto en ir abriendo puertas. Aquí no nos podemos quedar con que no puedo, no. Puedes y mucho más. Y eso lo tengo que contemplar yo primero, ¿no? Con las memorias. Somos memoria. Somos lo que nos han dicho que somos los demás. Somos lo que creemos que somos. Y desestructurar eso es tremendamente difícil, ¿no? Con la experimentación, aquí venimos a probar. Muchos de los métodos que hay en musicoterapia es improvisación creativa. No hay una partitura. Los musicoterapeutas no trabajamos con una partitura. Trabajamos a partir de una partícula sonora que nos va dando espacio para, en función de las respuestas que se van produciendo, ir allá, ¿no? Esto nos permite a todos trabajar con lo que está más allá de lo palpable, ¿no? Con la trascendencia de la persona. Es maravilloso cómo esto nos contacta con una dimensión espiritual que no está en los libros, que no es 1 más 1, 2, que esto siempre es 1 más 1, lo que queramos, ¿no? Por supuesto, nos permite trabajar con lo cognitivo. Esta es una de las fronteras que hay entre el trabajo, por ejemplo, con las personas mayores en arteterapia, las personas que tienen problemas de Alzheimer, por ejemplo. Llega un punto en el que el trabajo en arteterapia se queda interrumpido porque de repente no saben qué hacer con unas tijeras, porque se desconectan de la parte cognitiva en los últimos estadios, ¿no? Y sin embargo, con la música podemos trabajar hasta el momento último
de la vida, porque el sentido del oído es uno de los últimos que se pierde, ¿no? Y de repente hay unas memorias sonoras que están por encima de las pérdidas cognitivas que una persona con Alzheimer tiene, que no sabe ni qué tiene que hacer con una cuchara, que se ha quedado así, pues, ni quién tiene delante, ni quién es ella, ha perdido el yo, y de repente le cantas una canción de su infancia y recupera todos esos recuerdos, ¿no? Después vuelve otra vez, ¿no? Pero en ese instante vuelves a convocar a la persona a la vida, ¿no? Y trabajamos, por supuesto, con esto de la belleza. Ahí pone 400 milisegundos. Es el tiempo que necesita nuestro cerebro para hacer el recorrido, desde procesar todo eso y que además sea una experiencia de belleza. Es de las experiencias más complejas y que por tanto tardan más en nuestro cerebro. Nos damos cuenta de algo en 300 milisegundos. Necesita ese tiempo, ¿no? Pero para llegar al concepto, a reconocer algo como bello, necesita mucho más trabajo nuestro cerebro, ¿vale? En neurociencia corporal se dice que cuanto más fuerte es el enlace, más difícil es romper esa red, con lo cual es uno de nuestros principales objetivos como arteterapeutas y como musicoterapeutas, generar actividades, generar trabajo que permita reforzar los enlaces sinápticos, ¿no? Estamos en 44, yo creo que esto se va a cortar, ¿vale? Voy a parar aquí y voy a conectarme al otro link y esto generará un No poco... se va a cortar. ¿Sí? ¿Perdón? No creo que se corte porque salió un letrero que decía que el administrador estaba actualizado y tenía tiempo indefinido. A mí me salió un letrero. Ah, sí, vale, pues a mí no me ha salido ningún mensaje de que esto se vaya a cortar, o sea que de momento sigo y bueno, esperemos que se siga grabando y que lo sigáis viendo. Si no, pues me empezáis a poner mensajes de Mayday, Mayday y conectamos el otro enlace, ¿vale? Venga. Parecía que se había extendido el tiempo. Vale, seguimos entonces. Lenguajes simbólicos. ¿Qué es esto de los lenguajes simbólicos? Las matemáticas nos dicen que para llegar de este punto a este punto lo más interesante es hacer este camino, porque es más corto y más directo. Nosotros no, nosotros jugamos con las otras posibilidades, estas que nos permiten llegar aquí cuando haya que llegar. A lo mejor, voy a cambiar de color, a lo mejor hago esto y voy por aquí y esto me permite llegar. No necesariamente tengo que hacer ese recorrido, ¿no? Lo importante es que tengamos en cuenta que las posibilidades están en nuestra mano y por tanto somos los que tenemos que guiar en este camino, ¿no? Dice ahí abajo, nos convertimos en lo que vemos y oímos a nivel neuronal, ¿vale? Somos lo que vemos y oímos gracias a las neuronas espejo. El cerebro nunca echa el cierre, incluso cuando estamos dormidos. Entonces, ojo a lo que dejamos que entre por nuestros ojos y ojo a lo que dejamos que entre por nuestros oídos, a nivel formativo y a nivel de desarrollo personal como musicoterapeutas, ¿vale? Consejo para sus compras. Esto de poder hacer un recorrido y tener muchas posibilidades nos lleva a una idea que es la lógica del camino, ¿no? El que como terapeutas pues nos planteamos el poder ir encontrando pequeños hitos en ese camino que podamos ir trabajando y que a priori cuando estábamos en la etapa 1 del proceso terapéutico pues no contemplábamos, porque como esto es un proceso de comunicación con esa persona y al principio es un planeta desconocido, pues muchas cosas no van a saber pedírnosla, ¿no? Imaginaros si trabajamos con niños. Los niños no tienen el suficiente lenguaje ni el suficiente nivel de autoconsciencia como para decir, necesito trabajar mi impulsividad, mi miedo a tal, y no vamos a tener esas pautas. Pero si vamos haciendo este acompañamiento, de repente vamos a descubrir que, ostras, con este trabajo, se ha destapado aquí un sitio en el que tenemos que reposar la mayor parte del tiempo. Y a lo mejor, a priori, nuestro destino era este, pero resulta que nos quedamos aquí. Y este es el gran misterio de poder
trabajar de esta manera, porque no hay una pauta preestablecida. No tenemos la fórmula mágica para solucionar la vida a nadie. Lo vamos descubriendo conforme caminamos con la persona. Y por tanto, esto es un trabajo de acompañamiento, de hacer que el otro se sienta acompañado, no de llevarle y le damos unas palmaditas en la espalda. No, no. Nos comprometemos. Esto exige un compromiso absolutamente serio, ¿no? Frase ahí neurológica: dendritas y axones, que son las piececitas, que son las piececitas que se componen en las ramitas y la cabeza de las neuronas, crecen, por tanto aumentan la conectividad cuando encuentran un destino, ¿vale? Con lo cual, esto que decíamos antes de que los enlaces fuertes se fortalecen, cuando hacemos y llegamos a lugares que son significativos para la persona, ese refuerzo que se produce en su comprensión y en su acción, y por tanto induce a un cambio de planteamiento, de paradigma, se produce porque hay un cambio físico también en el cerebro, ¿vale? De repente dicen, ¡ostras! Eso que llamamos los insight, ¿no? ¡Buah! ¡Qué pasada! Esto me lleva a ir a otro lado, ¿no? Físicamente tiene un correlato. Si estamos hablando de la lógica del camino, pues aquí está una de las palabras que más me encanta de la vida mundial y que todos mis alumnos de de musicoterapia, bueno, estáis siendo también los de arteterapia, por lo menos en el día de hoy, es la palabra Sherpa, ¿no? El Sherpa es el especialista en montaña que se conoce el camino de arriba abajo, que está adaptado a las condiciones del lugar, que maneja perfectamente el clima y que es responsable de las personas que le contratan para ir por la montaña, ¿no? Entonces les acompaña, pero cuida muy seriamente de ellos, ¿no? Y trata de llevarles a los lugares más bonitos y más interesantes y donde está el meollo de la cuestión, pero mide mucho las fuerzas de las personas que van a su cargo, ¿no? No les lleva por los precipicios, no les lleva por los lugares en los que se pueden perder, no les deja solos, está siempre a su lado y acompasa sus pasos, ¿va? ¿Que pueden? Vale, vamos un poco más rápido. ¿Que no pueden? Te llevo yo un poco la mochila y vamos al paso. Entonces, esta es una de las metáforas que para mí son claves, ¿no? En esto de entender cuál es la función de los arteterapeutas, musicoterapeutas, ¿no? Y luego, si estamos hablando de territorio, estamos hablando de camino y tal, la otra lógica que se nos pone por delante es la del mapa, ¿no? El mapa, ¿qué es esto del mapa? Es el territorio por el que nos movemos y que tenemos conceptualizado, ¿no? La mayoría todos funcionamos con mapas. Este es mi mapa y yo os estoy contando mi mapa hoy en día. Este es vuestro mapa particular y entre todos estamos trazando este tercer mapa, ¿no? El mapa común de estas ideas, ¿no? Y si además pudiéramos interactuar más, pues este tercer mapa sería mucho más interesante, ¿no? Y mucho más denso y más rico, ¿no? Bueno, las tecnologías es lo que tiene, ¿no? Ya las irán perfeccionando para que ese mapa 3 sea mucho más vivo, ¿no? Y eso es lo que al final da sentido a lo que hablábamos antes de la comunicación. Si yo no manejo mi mapa, quieto, no te edites, que si no se nos mueve todo. Si yo manejo mi mapa, y este es un trabajo que toda persona que va a ser un terapeuta tiene que tener muy trabajado, luego hablaremos de algunas áreas de trabajo para desarrollar ese mapa. Si yo no soy especialista en mi mapa, si no lo controlo bien, de nada me voy a enterar del mapa de este, que viene con unas normas y con unas creencias y con unas cosas y con unas patologías y con unos trastornos y un no sé qué, inmensos. Con lo cual, el trabajo número 1 empieza por aquí. Y es el trabajo que toda persona que se forma en esto de las artes terapéuticas, pues tiene que desarrollar. Y este es un trabajo de por vida. Esto no se acaba cuando has terminado de formarte y te dan el título y dice, ale, para adelante ya, eres arteterapeuta, eres musicoterapeuta, eres chiripirifláutico y haces... Trabajo de toda la vida. Vale. La representación, ¿no? En mi mapa se junta, volvemos un poco a la imagen que teníamos anteriormente, ¿no? Mi mapa se
conjunta con el mapa de la otra persona, juntos tenemos que hacer esta subida, esta escalada o esta bajada, y el terapeuta pues se basa en las escuelas que le dicen cuáles son las metodologías, cuáles son los procedimientos, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, ¿no? Y para que la persona haga un cambio de conciencia, que es donde se producen todos los cambios, si no hay un cambio de conciencia es muy difícil que se produzcan esas transformaciones. Y de hecho, cuando una persona viene a terapia y dice quiero hacer arte terapia, es porque ya ha habido un cambio, se ha dado cuenta de algo. Si no, es muy difícil que la gente diga, yo, ¿para qué? Si yo no necesito nada, estoy yo fantástico de lo mío. ¿Vale? Y ahí jugamos con estos elementos también, ¿no? Con qué parte yo he trabajado mi consciente y de qué parte soy claro de lo que hay en ese inconsciente, de ese acceso al que puedo tener y qué nivel hay en el usuario, en el beneficiario, luego hablaremos un poco de eso, de la terminología, ¿no? ¿Qué hay, no? Porque a la medida que aumentamos eso de la consciencia, podemos inducir cambios, ¿no? Y podemos trabajar. Un respiro, ¿no? Visual, por lo menos. Y aquí damos un giro hacia el trabajo del propio terapeuta, del propio arteterapeuta, propio musicoterapeuta. Yo trabajo en estos dos másteres que decía antes, decía Marta cuando me presentaba. Trabajo como director en el de UNIR y en el de la UAM. Trabajo dentro del grupo del equipo docente, ¿no? Y en ambos sitios trabajo mucho. Mi área más así que me interesa más y en el que provoco más a la gente está en esto de las habilidades terapéuticas, ¿vale? Que es pues toda esta cantidad de cositas, ¿no? Que el terapeuta debe desarrollar al margen de que después toque una trompeta, toque un piano o, en vuestro caso, maneje el color o maneje el volumen o el audiovisual o etcétera, 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 etcétera. Da igual. Estos son como herramientas básicas que tienen que ir en el bolsillo y tienen que estar desarrolladas aquí en la mochila del Sherpa para poder trabajar, ¿no? Aquí he puesto dos palabras que considero que son claves, yo las aprendí. Siempre hay mucha vuelta y vuelta con esto del... A ver si me permite cambiar de color. Sí, ahora. Mucha vuelta y vuelta con esto de cómo llamamos a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y en musicoterapia se emplea mucho lo del cliente o lo del paciente. Lo que pasa es que cuando estás fuera del hospital o del paciente suena un poco más así. Usuario, que es así como... El año pasado, en una visita a un centro de musicoterapia en Londres, en el centro Norton Robbins, ellos emplean este término, ¿no? Nuestro beneficiario. Y dije, ¡guau! ¡Qué pasote! Hay que salirse de tu propia casa para poder crecer, ¿no? Y entender. Por eso es tan rico hacer viajes. Y ellos hablaban de la palabra beneficiario y dije, ostras, esta es la clave de toda la historia. Porque las personas no son beneficiarias si nosotros no trabajamos como benefactores y por tanto les generamos un beneficio. Por tanto, esto pone la responsabilidad en mi balcón, en nuestro balcón. Yo tengo que preocuparme de ser un benefactor, de provocar un beneficio, porque si no al otro no le va a llegar nada. La condición de beneficiario se la doy yo porque hago bien mi trabajo, ¿vale? Entonces, creo que es un posicionamiento conceptual muy interesante a la hora de plantearnos qué hace un arteterapeuta, un musicoterapeuta, ¿no? Por supuesto, dentro de estas habilidades terapéuticas está el darnos cuenta de las cositas, ¿vale? Ahora abundamos un poco más en esto. Volvemos un poco a la imagen de antes, ¿no? Del musicoterapeuta con todas sus creencias, todos sus mundos ahí, sus normas, sus leyes, lo que ya sabe, todo lo que ha publicado, todas sus medallas y demás, que pues es más que estorbo, pero bueno, que no nos podemos extrapolar de ello, ¿no? Lo interesante sería desnudarnos de eso, quitarnos todos los a prioris, todos los yos, vaciar el ego
y empezar a desarrollar estas cositas, ¿no? Las habilidades terapéuticas. Las habilidades terapéuticas se basan fundamentalmente en esto, en unir algo que en arte se vincula mucho, esto de arte y vida, ¿no? Obra y vida. Es, desde mi punto de vista, crucial, ¿no? Yo no puedo ser un ser dentro de la sesión de musicoterapia y un ser distinto fuera, ¿no? No puedo tener comportamientos muy dispares entre lo que sucede dentro de una sesión y lo que sucede fuera. Con lo cual, cuanto más se van acercando estas dos piezas, somos más coherentes, somos más creíbles, ¿no? a la otra persona. Y esto es esencial. Si no somos coherentes así ya, sin abrir la boca, por lo que malamente que dice la otra, ¿no? Ideas, suelto así algunas ideas, ¿no? Somos creadores infinitos, con lo cual tenemos la posibilidad de cambiar de cabo a rabo y por tanto tenemos un universo de posibilidades. Por supuesto, tantas como seamos capaces de contemplar. Ahí lo dejo, ¿no? Os recuerdo el esquema básico del desarrollo basado en el esquema de inteligencia emocional de Goleman. Todo comienza por la autoobservación. No sé si lo amplío. A ver si puedo ampliar la pantalla. Ahí. Sí, bien. Bueno, ahora a ver si lo puedo colocar donde quiero colocarlo. Ahí yo creo que se ve bien. Eso. Lo primero es la autoobservación. Si no tengo la capacidad de darme cuenta de lo de fuera, ni me entero. La segunda pieza es que cuando soy capaz de autoobservarme, puedo empezar a autorregularme. Porque de repente puedo detectar que voy a tener un brote de ira y digo, quieto parado, ¿dónde vas? Y es que a lo mejor voy a causar una serie de... y regulo eso, ¿no? Cuando estas dos piezas funcionan... Perdón, que suena mi alarma para dejar de trabajar, pero no, voy a seguir. Puedo autorregularme, decía, y estoy en disposición, cuando esto está claro, de dar el giro hacia lo social. Y entonces puedo empezar a ser capaz de observar lo que pasa afuera con los demás. Y por tanto puedo desarrollar eso que llamamos la empatía. Y por tanto puedo llegar a la siguiente pieza, que es la de gestionar, la de regular lo social, lo de los otros. Y me permite eso, a su vez, volver a entrar ahí, ¿no? Esta cadena tan básica y que lleva ya tantos años expresada por Goleman, pues es una de las claves del desarrollo personal, de cualquier persona, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional, esto es la clave. Fijaros, cuando yo quiero cambiar y quiero trabajar hacia adentro, esto de que denominamos inteligencia intrapersonal, cuando yo quiero cambiar, pero resulta que mis pensamientos son los mismos cada día, resulta que están asociados a las mismas decisiones, por tanto, desarrollo la misma conducta, por tanto, genero las mismas experiencias, estas van a provocar las mismas emociones y, por tanto, estas van a generar los mismos pensamientos, que van a generar las mismas decisiones, Por tanto, voy a tener la misma realidad. No hay un cambio. No puede haber un cambio personal. Esto tiene su correlato neurológico también. Voy a cambiar de color. Si pienso igual, pues es que hay la misma actividad cerebral. Por tanto, eso activa los mismos circuitos cerebrales, reproduce la misma química cerebral. Esto es, aquí empieza el cuerpo a decir que esto es lo de siempre. Y esto tiene que ver mucho con las adicciones a las sustancias y a los pensamientos. Reproducimos, por tanto, la misma química cerebral. Esta química afecta de igual manera al cuerpo, que es el que al final tiene el control de todo y dice que dame más de lo mío. Y esa misma química envía las mismas señales a los mismos genes, con lo cual se crean las mismas proteínas. Aquí las personas que saben de medicina nos podrían explicar mucho mejor que yo todo este proceso, pero se produce una cadena de misma información cerebral, ¿no? Áreas que se dedican a esto, de darnos cuenta de cómo el área somatosensorial, la corteza, el tálamo, el sistema límbico, el hipotálamo, el tronco del encéfalo,
para que indaguéis por ahí, ¿vale? Un ejemplo de algo que hablábamos anteriormente. Ahí vemos un elefante todos, ¿no? Y vemos un elefante con una manchita ahí arriba. Vamos a ver qué es esa manchita. Resulta que es una hormiga, ¿vale? Y si recordáis un poco los porcentajes de los que hablábamos antes, de que nuestro inconsciente aproximadamente es el 95, 97, 98, 93, y este es nuestro inconsciente y esto es nuestra parte consciente. Fijaros el control que podemos ejercer sobre el inconsciente. Nuestra hormiguita del consciente le tiene cogido por 2 pelitos al elefante. Y antes de que el elefante se dispare y coja velocidad, está con la posibilidad de poder frenarle, de poder hacerle girar hacia un sitio o hacia otro. Con lo cual esta es nuestro área de trabajo. Es muy pequeñito, pero es infinitas las cosas que podemos hacer desde ahí, ¿no? Vamos a repasar alguna de ellas como sugerencias, y estamos llegando ya al final, sugerencias de trabajo para los musicoterapeutas. Esto es una sopa de letras ininteligible, ¿no? Pero si empiezo a subrayar alguna de ellas, empiezo a hacer por aquí un poquito de líneas, vamos a poder descifrar un poco lo que tenemos delante. Es importante desarrollar la escucha auditiva y simbólica, ¿vale? El tema de la consciencia plena, eso que en otros lugares se llama mindfulness, ¿vale? El no juicio, porque imaginaros, si llegamos y le ponemos las pegatinas a nuestro beneficiario, en cuanto llega le decimos, este es pla, 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 pla. No se las vamos a quitar en la vida, ¿no? Pero claro, esto si no lo tenemos desarrollado en nuestro día a día, este cacharro está diseñado para hacer juicios constantemente, pues si le dejamos que vaya por libre, imaginaros, ¿no? El tema de la tolerancia en un ámbito terapéutico ni os cuento, ¿no? Sin esto no vamos a ningún sitio. El respeto. Estos son palabras así como que suenan muy chupis, pero que son tremendamente difíciles de llevar a término. El concepto, la capacidad de resiliencia, ahí antes os nombraba a Cyrulnik, ¿no? Uno de los máximos exponentes en esto de la resiliencia. Tenemos que ser inductores de resiliencia para provocar esta capacidad en los otros, que si no la tienen, nosotros no podemos hacer milagros, la tenemos que inducir, la tenemos que desvelar, despertar, ¿no? Mantener una actitud de principiantes, porque esto nos lleva a no creernos que todo está sabido, que todo está ya establecido, que tenemos que maravillarnos con las cosas sorprendentes y sorpresivas que suceden en nuestras sesiones, ¿no? Alcanzar una manera de ver el mundo holístico. A esto nos enseñan mucho las artes, ¿no? Y a esto no interesa que se desarrolle en el mundo de la educación, pero que todas las personas que trabajamos con las artes sabemos, ¿no? Que tenemos una idea aquí y otra idea aquí que no están conectadas y tenemos la capacidad de unirlas y decir, ¡tuc! A priori no están, pero gracias a que veo todo el campo, esto de las vistas de dron, que es muy interesante ahora cómo nos enseñan, ¿no? Las cosas desde arriba, es esa visión, ¿no? La metacognición, el darnos cuenta de lo que estamos sabiendo, ¿no? Sé lo que sé, que estoy sabiendo que sé. La autorregulación que hablábamos antes, la desidentificación, porque esto me hace quitarme una cantidad de lastres y de creencias y de pegatinas que me han puesto o yo me he creído que tenía y que me hacen, no, es que yo soy de sentimiento de totalidad, que tiene que ver mucho con lo holístico, aunque esto tiene que ver así como más trascendencia, ¿no? Por supuesto, trabajarse mucho esto de la creatividad, que no solamente es saber resolver con colores o con acordes un algo, ¿no? Sino dar respuestas a las cuestiones de la vida, ¿no? Y para la vida, ¿no? La sensibilidad estética, pues imaginaros, a los musicoterapeutas no nos vale cualquier acorde, no nos vale cualquier instrumento, todo tiene que estar muy bien, todo tiene que sonar bien, ¿no? La autoconsciencia, esto es de lo más difícil que hay, ¿no?
porque vivimos en un mundo tan loco, tan acelerado, a pesar de las circunstancias externas de muertes y demás. Esta es una oportunidad tremenda para desarrollar esto de la autoconsciencia, ¿no? El darme cuenta qué pasa cuando estoy solo, ¿no? Y en silencio, porque eso me hace quitar muchos automatismos mentales, de acción, de sentir, y eso implica que tengo que hacer un análisis muy grande de mi lenguaje, qué cosas me digo, qué cosas digo, ¿no? De observación, a nivel visual y a nivel simbólico, de flexibilidad. O somos flexibles con absolutamente todo, o viene la vida y te dice, no, que se te ha acabado, que no hay trabajo ahora, que ahora no hay de esto, que ahora no hay de lo otro, o somos flexibles o nos partimos, ¿no? El tema de la paciencia en estos días ni os cuento, ¿no? Y con los pasos que la gente da en los procesos terapéuticos, pues ni os cuento, ¿no? Yo lo puedo ver muy claro, pero hasta que la otra persona no lo vea, no lo tenga delante, no sirve para nada, ¿no? El tema de la comunicación verbal, de la gestual, el tema de la empatía, aunque me parece que es más importante el tema de la compasión, y la compasión no como la entendemos desde lo judio-cristiano, desde nuestra cultura judio-cristiana, sino desde la idea que nos vienen de Oriente, ¿no? Como estamos al mismo nivel, no me compadezco de ti, no me apiado de ti, eres igual que yo, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y por tanto muevo todas mis fuerzas para que tu sufrimiento se atenúe, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, estas son algunas de las áreas de habilidades terapéuticas que yo induzco a que mis alumnos, las personas con las que comparto las aulas, desarrollen. Porque sin estas, después todo lo demás, todos los acordes, todas las escalas, todo el virtuosismo musical no sirve de nada si esto no está, ¿no? Y en vuestro caso lo mismo, ¿no? Una última idea, el mensajero es el mensaje, con lo cual, ojo con cómo nos mostramos y qué mostramos. Os deseo una buena inversión en todo este mundo, esperando que todo esto que he contado y demás pues os aporte algo, os inspire, os abra alguna puerta, alguna posibilidad. Y nada, daros las gracias por haber estado ahí y por haber compartido esta charla, ¿no? Creo que por aquí puedo dejar de compartir esta pantalla. Vamos a ver si soy capaz, y vuelve mi imagen por aquí, ahí estoy. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentar algo, pues no sé, puedo responder alguna cosita, ¿no? Como veáis, ¿vale? Bueno, Si no hay nada. muchísimas gracias, David. No sé si se me escucha. Sí, yo te estoy escuchando. No sé si todos te escuchan. Sí, ¿verdad? Sí, por ahí veo caras que dicen que sí. Voy a subir el audio por si es a través de... Sí, vale, pues bueno, me ha gustado mucho tu presentación y además me parece súper importante para no solo las personas, las estudiantes de segundo, que es para quien estaba dirigido este seminario, sino también pues para todas las personas que nos acompañan, que es un récord el que has conseguido de participación en este seminario. O sea que es verdad que hay muchas cosas que ahora han cambiado y que no están saliendo bien, pero en ningún seminario de la Complutense hemos tenido 47 participantes y eso es una muy buena noticia. Sí, así que bueno, pues me parece súper interesante si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Abiertos estamos aquí a responder, a lo que sepamos responder, ¿no? Muchas respuestas no tendremos, pero bueno, aquello que salga, pues lo... Si no te hago yo una que tengo. Pues sí, tú di y me voy soltando lo que sepa decir. Sí. A mí me parece que, bueno, que tú tienes una formación profesional terapéutica impresionante, por eso hemos contado contigo, obviamente, en este seminario, y yo tengo una curiosidad, y es que cuando tú trabajas en La Paz, por ejemplo, con distintos pacientes,
una de las cosas de las que has hablado, que a mí me parece fundamental, es el mindfulness. Y otra de las cosas que si quieres explicar un poquito es, yo no sé si tú te defines más como arteterapeuta o como musicoterapeuta y si utilizas ambas cosas en función de las necesidades de tus beneficiarios. Vale. De las personas beneficiarias. Sí, sí, sí. Gracias por la consideración que tienes hacia mí. Decirte, responderos a todos a lo que me dice Marta. La Paz, la UCI, equipo, ¿vale? Yo no actúo nunca solo ahí. Allí, ahora mismo, entre las personas que tengo delante, veo a Javi ahí con su gorra, es una de las personas que, a lo mejor hay alguno más, pero por el nombre no, o sea, como no veo a todos, pero Javi es una de las personas que está en esos equipos, ¿no? Entonces, somos equipo que está coordinado para ir por pequeños grupos en función de los días, de las horas de cada uno y tal. En el contexto de la UCI hacemos específicamente musicoterapia, porque son personas con las que no podemos tener contacto físico por cuestión de contagios. Ahora hay un virus, ¿no? Pero habitualmente en una UCI hay 300 millones de virus. Nosotros tenemos que ir con casacas de estas verdes, que no sé yo si protegen mucho, pero bueno, siempre vamos así como disfrazados de enanitos verdes con nuestros instrumentos y tal. Entonces, ahí específicamente hay musicoterapia. Cuando yo puedo trabajar fuera de ese contexto, que es un contexto como muy acotado, muy tal, siempre que hay posibilidades, el arteterapia está presente, ¿no? El ejemplo que ponía antes en voces, ¿no? Que pudo estar en funcionamiento durante 3 años y medio, ¿no? Entonces, yo en cuanto veo posibilidad, arteterapia, ¿no? Y recurrí enseguida a vosotros para decir, aquí hay espacio, tenéis... Sí, hay alumnas que pueden... Y entonces... entroncan tan sumamente bien y son tan complementarias que es una maravilla cuando están juntas. Es más, deberían estar siempre juntas. Y si además el teatro o la dramaterapia estuviera ahí, y bueno, lo de la danzaterapia como que los musicoterapeutas como que lo manejamos un poco, ¿no? Depende de los contextos, ¿no? Pero, y que estuvieran todas así, enlazadas, sería increíble, porque hay personas que son más plástico-visuales, otras son más musicales, ¿no? Y no todos respondemos de la misma manera, ¿no? Entonces eso, yo que me considero chipirifláutico, pues de todo lo que haya que hacer, pues ya está. Si no sé, pues trato de formarme o de enterarme para incorporarlo, ¿no? Eso es un poco como el... Apertura, hay que estar así, sí, básicamente, y ser muy flexible a todo. Sí. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, David. No sé si alguno queréis preguntar algo, queréis aportar algo, decir, pues no estoy de acuerdo contigo en estas cosas que has dicho, que es factible, ¿eh? Y para eso estamos también. Así me desapego de mis ideas un poco y digo, ostras, es verdad. Hay que David. Sí. Hombre, Javi. Te traslado aquí una pregunta que hacen por el chat que creo que puede estar interesante, que es un poco, te preguntan un poco acerca de la musicoterapia online, que supongo que ahora con todo esto de la cuarentena estos días, pues es un poco... Claro. Sí, esto del COVID nos está obligando a aprender mucho y a reestructurarnos y a flexibilizarnos, ¿no? Cuando empezó todo esto, una antigua alumna del máster de la Autónoma, que está trabajando como musicoterapeuta contratada en una escuela de Guadalajara, no sé si estará por aquí por el chat, me escribió, oye, tal, que trabajo en la escuela, está contratada como musicoterapeuta, con lo cual, vamos, un lujazo. Que me exigen que haga sesiones de musicoterapia online y esto yo creo que éticamente, pues claro, pero es que esto no lo podemos hacer y tal. Y yo, en ese momento, rígido de mí, le dije, vamos, ni se te ocurra, tú tienes que ser ahí profesional a tope y decir que no, que esto de lo digital y a través de que estamos hablando, no, esto no. Entonces, andando el tiempo, en este último mes, que ha habido tiempo para mucho, pues escribiendo un artículo para un congreso, empezó sobre una cosa y al final derivó hacia el tema de dónde nos ha situado el COVID
a los arteterapeutas y a los musicoterapeutas. Nos ha bajado los pantalones porque ha puesto de manifiesto que estamos absolutamente fuera del sistema de salud. Es decir, no contamos para el sistema de salud. En parte porque no estamos reconocidos como profesionales. No existimos y por tanto no nos llaman a la puerta y nos dicen, a ver, arteterapeutas, musicoterapeutas, que hay mucha gente aquí malita que estaría muy bien que hiciera arteterapia y musicoterapia con las debidas protecciones y demás y adaptaciones a tal. Como no existimos, pues el único recurso que nos queda es el del online. Y claro, a partir de ahora, pues, ostras, a lo mejor es que hay que flexibilizar todavía mucho más y reinventar esto. Y de hecho hay gente, compañeras de profesión, que están haciendo sesiones. Entre ellas una Carla Navarro, que es musicoterapeuta en Zaragoza y que está haciendo musicoterapia online, círculos de percusión, etc. Las cosas hay que adaptarlas, estas cosas tienen delay, retraso, ¿no? Retardo entre un sonido y otro, ¿no? En el tema musical, ¿no? Y la cosa se complica un poco. Pero bueno, la tecnología está avanzando y están dando solución a esto. Por tanto, nos tenemos que reinventar ante una situación así. Y hay que ver cómo... He descubierto, por ejemplo, que los americanos, que por otra parte son, entre comillas, los inventores de esto de la musicoterapia, en la World Federation, pues tienen sus indicaciones en la web de cómo se tiene que proceder ante una situación así, de cómo hacer recomendaciones de qué aplicaciones usar. Los americanos no tienen complejo para nada. Si lo tienen que desmontar, lo desmontan y lo reconstruyen y ya está. Y todo el mundo decimos, ¡oh, chapo! ¿No? Entonces, tenemos que, en esta situación, reinventarnos y estar abiertos porque las necesidades existen y están siendo enormes. Y hay mucha gente a la que habría que estar llegando y no podemos llegar, ¿no? Pero, en nuestro caso, con lo auditivo, pues tenemos problemas, ¿no? Por el tema del retardo. 2 personas tocando al mismo tiempo es un poco difícil, ¿no? Y cuando nos pongan el 5G este que es tan problemático, pues a lo mejor a nosotros nos aporta unas conexiones tan rápidas que podemos trabajar a tiempo real con el sonido. Con lo cual, sí, es muy interesante esto que preguntas, Javi, que me trasladas del chat, porque es muy interesante eso. Y hay que ponerse... Hay que actualizarse, hay que responder creativamente a las situaciones. Si no, las situaciones nos devoran. Y no. Aquí más que nunca. Pues sí. No sé si hay alguna pregunta más. Me gustaría saber más personas que trabajan desde la musicoterapia online. Pues no te sé decir, solamente sé de esa persona porque tengo contacto con ella, entonces he visto que en Instagram ha publicado cosas así. Pero es cuestión de teclear. Supongo que tecleando por ahí musicoterapia online, pues recomendaciones de bibliografía, por favor. Pues te puedo remitir a cosas muy clásicas, a un autor que se llama Wigram, W-I-G-R-A-M, y a otro que se llama Kenneth Brucia, que son como los alma mater de todas las publicaciones más básicas del mundo mundial de la musicoterapia. Y de ahí te puedes ir derivando ya cosas más específicas. Pero lo más básico es esos 2 nombres y todas sus publicaciones. ¿Se colgará la presentación en algún lugar? Estamos ya todos muy colgados, pero sí, haremos por colgarla. Yo creo que técnicamente se habrá grabado, entonces me la descargaré, lo subiré a un enlace, se lo paso a Marta. Marta os lo lanza por ahí y yo lo pondré también pues en mis redes por ahí para que algún incauto quede atrapado en la red. Sí. Lo podemos poner en la UCM, en la página del grupo y en la página del máster. Para empezar, de los beneficiarios. Me dicen, para los que somos de arteterapia, ¿podrías describir una sesión de musicoterapia y cómo vences el miedo a empezar de los beneficiarios? ¿Cómo les ayudo a vencer su miedo? Supongo que te refieres.
Pues yo tenía por aquí este cacharro, ¿no? Que no lo he usado por aquello de no jugar aquí así con mucho ruido y demás, ¿no? Pero esto es maravilloso porque enseguida nos rompe las barreras, ¿no? Cuando hay música no tenemos que recurrir a la palabra, ¿no? Y podemos empezar a estar tocando mientras estamos hablando. Y ver qué está pasando, inducir a que pase algo, ¿no? Y si además usamos algo que es muy reconocible estos días, no pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad. Pues imaginaros, esto ya, todo el mundo que está escuchando esto entra al trapo y de repente los miedos se difuminan. ¿Por qué? Y puedo parar y puedo cambiar la letra y adaptarla a esta persona. Hola, 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 buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Es la hora casi de comer. Y puedo acentuarlo y relajarlo y retardarlo y jugar, empezar a jugar, y de repente ante una cosa así el miedo se pierde, ¿no? Y si yo le he dado ahí un pandero, por ejemplo, que no hay que ir a Berkeley para aprender a usarlo, pues él ya puede empezar y va a decir, ¡ay, esto me suena! Jugamos mucho con lo significativo, con lo cual si trabajo con una partícula que es significativa, ¡guau! Y esto musicalmente es significativo para todos ahora. No hay nadie que no haya escuchado esto. Con lo cual, todo, sí, me daría pie, por ejemplo, ¿no? Y quien dice esto, dice un arpegio que simplemente me está sirviendo para susurrar. Más grave o más agudo, o más percutivo, o más arpegiado, o sonidos más indeterminados. Que no sabes dónde te dirigen y son un poco más inciertos, más abiertos. Y empezamos a observar. La clave para nosotros es ver lo que está pasando. Por eso cuando no trabajamos con partituras, estamos con nuestra mirada puesta en el paciente constantemente. No podemos estar viendo a ver si yo pongo el dedo aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, porque si miro aquí me pierdo lo que está pasando ahí delante. Entonces, claro, hay que estar así clavado en que ha bajado los ojos, en que ha mirado, en que no ha mirado, en que ha hecho así, en que ha sonreído. ¡Pum! Ya está, la clave de que esto funciona. Para adelante, venga, para adelante, que le hemos enganchado. Y que le hayamos enganchado una vez no quiere decir que le tengamos siempre ahí. De repente le perdemos otra vez y le tenemos que reenganchar. Y por tanto es estar constantemente en un test continuo. Este es estar probando y adaptándonos. Esa es una de las claves, así por poder describir una sesión, vamos, una manera de poder arrancar sin que haya un miedo a eso, ¿no? ¿Cómo ves el camino de ambas disciplinas hacia el ser reconocidas como profesiones? Pues muy chungo, dicho así muy simplemente, ¿no? El ser reconocidas en este país, yo te puedo hablar mucho del tema de la musicoterapia, que es en el que me conozco, ¿no? En este artículo en el que estaba escribiendo para un congreso, estuve viendo en el Ministerio del Interior cuántas asociaciones de musicoterapia hay en España. Hay 56. Cada una de su padre y de su madre, cada una con la verdad absoluta frente a todas las demás, o frente a una parte, o frente a... es imposible. Es imposible llegar a un congreso con una propuesta común que diga, somos el colectivo no sé qué, como los fisioterapeutas o los taterapeutas que han conseguido ser reconocidos profesionalmente, ¿no? Van a decir, ¿ustedes qué? Pero si cada uno piensa de una manera y
en estos días, en el artículo ese, yo intentaba hacer una reconstrucción de la historia de la musicoterapia en España. Hay unos vacíos porque unos no han querido contar lo de los otros y los otros lo de los unos, ¿no? Entonces, ¿profesión de qué? Esto es como las autonomías, ¿no? Que cada una más autonomía y más de su padre y de su madre cada uno, ¿no? Pues lo mismo que observáis en el hemiciclo es lo que sucede a nivel profesional. Es inviable. Inviable hasta que no nos demos cuenta del serio perjuicio que estamos provocando en las personas, en los beneficiarios. Porque aquí los que llevan la peor parte son las personas a las que no podemos llegar de manera profesional y de manera regulada. Esos son no entiendo que no se llegue a acuerdos cuando precisamente los que se deberían mostrar más tolerantes, más comprensivos, más respetuosos y más cuidadosos son las personas que dicen ser musicoterapeutas, por hablar de mi barrio, ¿no? Los musicoterapeutas, lo menos terapéutico que existe a nivel comunicativo, ¿no? Entre ellos. Con lo cual, flaco favor se hace a las personas. Y nos importa un pimiento el beneficiario. Nos importa yo y mi libro. Y que lo mío esté bien y que no me lo quiten. Entonces, así, imposible que las personas, o sea, los musicoterapeutas, en la arteterapia, no sé, veo que hay más sensibilidad en este sentido. Cuando hablo con Marta, cuando estoy en algún congreso así con ellas y tal, veo que la gente es bastante más sensible a lo comunitario, ¿no? Pero en lo músico no sé si es que el ego este propio de los músicos se entremezcla aquí y yo y mi disco, ¿no? No sé a qué obedece, ¿no? Pero la realidad es que está ahí y que dificulta muchísimo eso. Pues no te lo puedo decir porque el congreso está en stand-by hasta más allá de todas estas cosas y hasta que no se convoque no se puede publicar y esas cosas. Cuando salga ya lo haré público por ahí. Cuando los sanitarios realizan animaciones, ¿crees que es suficiente para los pacientes como terapia? ¿Qué es eso de, cuando cantan? No, es que eso no es musicoterapia, eso es música ambiental. Es muy interesante esa pregunta y es algo en donde profesionalmente insistimos mucho los musicoterapeutas, porque no es lo mismo. O sea, la música como tal es terapéutica, ¿vale? A todos nos ayuda, ahora la gente canta en sus balcones y está siendo muy terapéutico para mucha gente. ¿Qué pasa? Que lo que no hay ahí es un control de las reacciones que se producen. Un señor que está en el balcón que canta eso y se queda deprimido porque realmente no es libre de poder salir a la calle, yo qué sé, pongo por caso, en una sesión de musicoterapia, el musicoterapeuta controlaría esas reacciones. Antes Marta preguntaba por el tema del hospital. Yo no toco una nota en el hospital sin la supervisión de los médicos de la UCI. Antes de hacer nada, ellos me dicen a qué pacientes puedo intervenir, a qué personas están disponibles en ese día y luego pregunto a las personas, oye, ¿quieres que estemos aquí contigo tocando? No, sí, no, si no, fuera, me voy. Entonces está primero el consentimiento de la persona. En el caso hospitalario, el consentimiento del equipo médico. No soy yo y mi mundo y mi libro que te lo impongo a ti porque soy maravilloso y sé mucho. No. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, ¿no? Y hay muchas asociaciones que hacen música en los hospitales, pero van y tocan a Bach. Que Bach es muy bueno y yo escucho a Bach y me transporta, pero no saben qué hacer con las personas después, porque no son musicoterapeutas. Y supongo que en arteterapia os pasará igual, ¿no? Está muy bien que haya música en una unidad oncológica cuando las personas están recibiendo quimio, mejor eso que nada, pero eso es música ambiental. O la música que hay, por ejemplo, a la entrada en la sala de espera de un dentista, eso podría ser considerado música en terapia, porque la música se usa para que la gente esté más relajada y no tenga miedo cuando le van a sacar un diente. Lo otro es música como terapia. Es un poco
una distinción que creo que hacéis también en arteterapia, ¿no? El arte en terapia o el arte como terapia. La clave está ahí, ¿no? En cómo terapia, porque es donde está el objetivo terapéutico, están las decisiones, el que cierras una sesión controlando qué es lo que ha pasado allí. No sé, los Secretos colaboran mucho con nosotros en el proyecto Take Music y van y cantan para los niños en pediatría, pero llegan, cantan sus canciones y chin, chin, y la gente les aplaude y le firman autógrafos, y pum. Pues sí, les han evadido, les han sacado de su realidad, se ha transformado el hospital el día que están allí, pero ellos no hacen musicoterapia, la musicoterapia la hacen musicoterapeutas, que modulan todo eso, controlan qué pasa, atienden a muchas señales, a muchos signos y deciden cómo articulan todo eso, ¿vale? Esa es un poco esa diferencia. Entonces, ole que esté, pero hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? En los medios de comunicación lo mezclan todo. Por más que les explicas, viene un equipo, no sé qué, lo graban, les explicas, esto es esto es lo otro, ¿no? Y luego cuentan lo que cuentan, ¿no? Pero bueno, trabajo divulgativo que hay que seguir haciendo día a día, para eso. ¿Podrías poner un ejemplo de propuesta creativa en una sesión de musicoterapia? ¿Los beneficiarios escuchan o crean también música? Participantes activos. Hay muchos modelos, ¿no? Y muchas metodologías dentro de la musicoterapia. Pero yo trabajo en la Fundación Musicoterapia y Salud, en el máster de la UAN, en el de UNIR, trabajamos desde el marco de la musicoterapia creativa humanista, ¿vale? A partir de Maslow, de Rogers, de todas las propuestas que se derivan de estas escuelas de psicología. Y entonces la persona es un activo y lo que nos fijamos es en el potencial que la persona tiene, en lo que puede dar, no en lo que no puede dar. Y entonces es eso, es crear. Por eso el musicoterapeuta tiene que manejarse muy bien con esto de la música para hacer que las personas con las que va a trabajar sean capaces de hacer música con él. El 95% de las personas con las que trabajamos no saben música. A Dios gracias, porque con los músicos es muy difícil hacer sesiones, ¿no? Mientras que con los que no son músicos, hay alguien que se tiene que ir. Adiós, Tania. Un abrazo fuerte. Con los no músicos es más fácil. También es más complejo, ¿no? Porque tienen menos recursos, pero para eso tiene que saber el musicoterapeuta cómo enredarse y cómo hacer algo que sea que con muy poquita, con una pequeña semilla, todo eso se expanda y dé un resultado muy estético, muy significativo, muy un poco desde ahí. Es el enfoque, ¿no? Y siempre, en los resultados, la persona que actúa, neurológicamente estamos multiplicando por 1000 los efectos de lo que estamos haciendo. Hay gente que no puede porque está escayolada hasta aquí, entonces no puede tocar, ¿vale? O gente que está con discapacidad y de aquí para abajo no puede. Pues ya hay inventos que nos permiten que las personas toquen sin necesidad de simplemente con hacer así con la cara, ¿no? Entonces, pues la tecnología avanza y nos da esas facilidades. Pero sí, que la gente cree y que se sientan artistas, que se sientan creadores, porque de repente en primera persona ven que son capaces de transformar, que son capaces de ser protagonistas de su propia transformación. Eso tiene una potencia maravillosa, ¿no? ¿Se contempla realizar estudios básicos de música para formarse como musicoterapeuta? Claro, el que se presenta, accede a formarse como musicoterapeuta tiene que demostrar unas habilidades mínimas en esto. Yo, por ejemplo, no soy músico profesional. Yo cuando me formé como musicoterapeuta en el año 2001, 2, 1, 2, 3, 4, pues tuve que demostrar a mis profes que tenían que confiar en lo que yo sabía, aunque no tenía un título de música ni estas cosas. O sea, que no necesariamente hay que tener un título de música, pero hay que tocar, hay que manejarse muy bien. Es más, el músico de conservatorio viene y tiene que desaprender mucho, porque le han breado tremendamente con muchas cosas, ¿no? Y tiene que desaprender y ganar en espontaneidad, en expresividad, en improvisación, cosas que, hombre, ya hay muchos conservatorios en los que se trabaja eso, ¿no? Pero se trabaja académicamente, ¿no?
recuerdo, y no sé si está por aquí, por la sala, hace unos años se formó con nosotros en la UAN un Nacho, que era un músico que estaba en el retiro y que estuvo currando durante no sé cuántas horas, veranos, inviernos, tocando en la calle para poderse pagar el máster, ¿no? Y claro, todo terreno, da igual por dónde le eches y por dónde le echaras en su momento, que sabía responder porque estaba tocando en la calle, la mejor escuela del mundo, ¿no? Ahí, eso, hay que ser tremendamente versátil. Y entonces, claro, para formarte como musicoterapeuta, pues tienes que adquirir esas habilidades, ¿no? Algunas al principio no están, ¿no? Pero es cuestión de trabajarlas y de ejercitarlas. Todo se aprende, entonces no hay problema, no hay ningún problema. No sé si hay más preguntas. Una de las cosas, ahora que hago este ritmo, nos funciona a los musicoterapeutas la música porque nuestro cuerpo funciona en cuestión de segundos, se simpatiza con lo que está sonando. Por eso la música nos la ponen en los centros comerciales, en las películas, en los campos de fútbol, en los partidos políticos, porque siempre que hay música nos inducen a algo. Entonces, nosotros somos inductores de... Es algo que vemos muy fácilmente en la UCI, ¿no? Por ejemplo, o en cualquier unidad en la que los enfermos están monitorizados. En cuanto tocamos, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno cambian en cuestión de segundos. Cuando empezamos a tocar en una UCI, tocamos en función de cómo los monitores están dándonos el estado en el que está el paciente. No arrancamos en un estado que sea muy distinto a ese, ¿no? Porque es una manera de engancharle fisiológicamente y a partir de ahí llevárnosle a donde consideremos terapéuticamente que debemos ir, ¿no? Con lo cual hay una relación directa entre la respuesta del corazón, que es inconsciente, de la saturación de oxígeno, que tampoco lo controlo yo desde aquí, y con la frecuencia, porque no lo controlo de aquí. Son respuestas fisiológicas que induce el ritmo, el tempo, la intensidad, la frecuencia, parámetros musicales, ¿no? ¿Crees que es fundamental tener una asignatura de neurociencia en las formaciones? Absolutamente. Si no entendemos esto, no podemos esto y esto y esto. Para poder entender todo esto, no hacemos nada, porque nos quedamos en las técnicas. En que para entrar en la musicoterapia tengo que hacer una canción de bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Y una de despedida y chimpún, adiós. Si no he entendido qué cosas he movido, qué cosas he... Es que voy voy sin frenos y con las luces fundidas y cuesta abajo. Y está muy bien saber las técnicas propias de cada disciplina, pero tengo que saber, igual que tengo que saber de psicología, tengo que saber qué cosas no le puedo decir a una persona que, no sé, que tiene esquizofrenia. Es que no le puedo decir según qué cosas, porque le genero un brote que a ver cómo le bajo de la moto luego. Entonces, vamos, neurociencia cognitiva y de la que no es cerebrocentrista, joder, qué palabra, cerebrocentrista, todavía más. Porque eso es lo que me hace entender al ser humano de forma holística, a lo que me refería antes. Y está aquí, somos el todo. Y si además le añadimos lo transpersonal, lo que nos trasciende, pues ya ni os cuento, ¿no? Porque somos todo. Somos física y química y aire. Es más, somos aire, fundamentalmente. Con lo cual, si no atendemos al aire de lo que somos, que nos vamos a quedar con la materia, pero si somos vacío, ¿a qué estamos jugando, no? Esto a mí me lleva siempre a plantearme mucho esto de la epistemología de las arteterapias, ¿no? Por eso es tan difícil convertirlas en una profesión también, porque claro, yo puedo hacer una investigación y decir que el oxígeno sube, que el corazón baja, vale, pero ¿y lo otro que no puedo evaluar? Que es pura observación y es puro
es pura emoción y es pura sonrisa y es pura transformación y es puro insight. ¿Cómo le cuento a los de la ciencia que es que inducimos a que la gente tenga experiencias extras? Impossible of the life. Adiós, Esther. Muchas gracias por estar ahí, que se tiene que ir también. Sí, hay muchas cosas que tendrían que rectificarse o que repensarse. Y bueno, nunca es tarde, o sea que yo siempre que hablo de neurociencia y a mis estudiantes, lo ponga la guía docente o no, que me dan igual las guías docentes, dicho sea de paso, me intereso por las personas y me intereso por las necesidades que las personas tienen aquí y en la China meridional, ¿no? Entonces, trato de dar lo que considero que he descubierto y digo, ostras, ¿cómo no va a saber de esto? ¿Cómo no le voy a poner en la pista de? Y que después haga su camino, ¿no? Porque no puedo llegar a todo y no puedo contar todo porque ni siquiera lo sé. Entonces, pero sí, en cuanto he visto que eso es básico, ¿cómo no voy a...? Y yo trato de formarme, claro, de tener muy claro qué es esto de la neurociencia cognitiva y llamar mucho a mi amiga Nazaret Castellanos. Os dejo ahí el nombre para que busquéis. Nazaret Castellanos, una neurocientífica que ha trabajado en Harvard, en el Max Planck, en todos, y que está aquí en España, ha decidido volver a investigar aquí y está en la Complutense, llevando en Niracara, Instituto Niracara, por si queréis conocer cosas. Hay cursos de neurociencia que imparten allí, maravillosos, que os sitúan un poco en esta línea de lo transpersonal también, ¿no? En el mindfulness y demás, y al mismo tiempo neurociencia, pero puntera, puntera, no es... Yo he participado en algún estudio con ellos de esto de monitorizarme así metido ahí en la máquina. Estamos ahora con uno de microbiota, a ver si todo esto pasa y podemos continuar ahí. Muy, muy, muy interesante. Nazaret Castellanos, Niracara, ¿vale? Para que... Instituto Niracara, así con K. Si buscáis en internet, y ahí hay muchos... Ahora están haciendo muchos webinars gratuitos, os logueáis así con un mail y hay acceso a muchas ponencias de relación cerebro-cuerpo y corazón-cerebro y estómago-cerebro y todas esas cosas que hay que empezar a conocer ya, porque la ciencia va a pegar un revolcón muy grande en los próximos años en ese ámbito, ¿vale? Bueno, yo creo que lo podemos ir dejando aquí, que ya he hablado mucho y creo que tenéis muchas ideas ahí en el tintero ya para ir tirando del hilo. Y nada, un placer muy grande haber estado compartiendo este tiempo con vosotros. Espero que en el futuro podamos a lo mejor participar así musicalmente para los arteterapeutas. Con los musicoterapeutas ya sé que seguiré por ahí haciendo ruido y con los arteterapeutas pues a lo mejor nos dejamos caer por ahí, ¿verdad, Marta? Y hacemos un poco de ruido por la facultad a ver qué sale, ¿no? Te invitamos así públicamente para el año que viene a hacer un taller en las preciosas aulas de música que tiene la UCM con instrumentos para hacer ruido contigo. Bien. Haremos mucho ruido. Muchísimas gracias, David. Un placer haber estado aquí con vosotros. Cuidaros mucho, buena salud, mucha paciencia para lo que queda y aprovechar este tiempo para desaprender mucho y hacer nuevas incorporaciones, porque es un tiempo muy rico para eso, si no nos toca lo más duro, ¿no? Que es que se nos vaya alguien cercano. Entonces, aprovechar para aprender, para desaprender, para reaprender, un do, undo y redo, que nos decía Luis Bourgeois, y adelante. Nos vemos en el camino y que la música siga sonando, ¿vale? Eso es. Os mando Gracias. un beso grande.